Hola, bienvenidos al capítulo 4 de este curso de síntesis de MaxMSP. Muy bien, vamos a ver ahora entonces el tercer módulo del que estuvimos comentando, que es el BCF, es decir, el filtro controlado por voltaje. Para esto vamos a empezar, vamos a ver lo que es un filtro, para quienes no sepan. Un filtro es un proceso por el cual es posible atenuar o acentuar cierta parte del espectro. Me estoy refiriendo a la amplitud de esa parte del espectro. Es decir, cuando yo controlo el volumen de una señal, lo que yo hago es subir o bajar toda la amplitud de la señal, completa. En el caso del filtro, lo que yo puedo hacer es subir o bajar la amplitud de una parte específica del espectro para de esa manera modificar el timbre o solucionar ciertos problemas que puedo tener en el espectro de un sonido. En esta imagen podemos ver un ruido blanco que está siendo pasado a través de este filtro y podemos observar muy fácilmente cómo este ruido posee todo el espectro de sonido o todos los parciales. Esto está completo aquí. También podemos observar cómo tenemos un grado de aleatoriedad en la amplitud de estos parciales. Si yo entonces aquí aplico un filtro, por ejemplo, podría aplicar algo como esto. Voy a cambiar acá, voy a poner algo así. Esto es lo que se llama un pasa altos o high pass. ¿Por qué? Porque la parte que estoy dejando pasar del espectro es la parte de arriba. Voy a poner algo bastante obvio, por ejemplo, este high pass lo voy a poner en 1800 Hz, más o menos. Y si escuchamos esto, ese es el sonido que obtenemos. Si escucháramos el ruido sin este high pass, es decir, sin ningún efecto, ese sería el sonido. Escuchemos ahora el ruido sin efecto y con el high pass. Entonces, así como tenemos este high pass, es decir, que dejamos pasar la parte superior del espectro, tenemos también lo que llamamos un low pass, es decir, sería lo contrario, una cosa así. Aquí vemos como lo que estamos dejando pasar es la parte inferior del espectro. Escuchemos ahora un low pass. Aquí tenemos entonces otra vez el ruido sin efecto. Y ahí con el low pass. Muy bien, pero un parámetro que es muy importante aquí de tener en cuenta es la velocidad de la caída de este filtro, tanto para el low pass como para el high pass. ¿Qué significa esto? Como vemos aquí, este límite que tiene el filtro pasa abajo no es una pared recta que no deja pasar nada a partir de aquí, sino que como vemos acá el espectro va cayendo. A este punto que tenemos aquí es el que se llama la frecuencia de corte, es la frecuencia donde el filtro empieza a actuar. Pero esta curva de caída puede ser diferente. Aquí, por ejemplo, dice que tenemos 12 decibeles por octava. Pero podríamos poner 30 decibeles por octava y esta caída sería más abrupta. Podríamos poner en este caso 96 decibeles por octava y sería todavía mucho más caída. Escuchemos la diferencia. Primero vamos a escuchar en 6 decibeles por octava.
Como vemos, al cambiar esta curva, tenemos una caída más abrupta o menos. Y eso cambia mucho el timbre que obtenemos, el resultado final. Claro que aclaremos que este tipo de caídas, este tipo de curvas de caídas, solo se pueden implementar en filtros digitales. Los filtros analógicos no pueden tener una curva tan pronunciada. Por lo general, en los filtros analógicos vamos a encontrar como máximo hasta 24 decibeles por octava de caída. Pero veamos entonces qué es esto de los decibeles por octava. Aquí tenemos un pequeño cálculo de decibeles para entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de decibeles por octava. Aquí tenemos esta fórmula, 20 por logaritmo 10, en base 10, del valor que quiero averiguar sobre el valor de referencia. Aquí el valor de referencia va a ser 1, porque, como sabemos, en el audio digital el máximo valor que podemos tener es 1. ¿Se acuerdan que la señal iba de 0 a 1 y de 0 a menos 1? Entonces, si el valor de referencia es 1 y el valor que yo quiero averiguar es 1, por supuesto que tendríamos 0 decibeles, que es la máxima amplitud. Si en cambio tuviéramos aquí la mitad de amplitud, vemos que lo que tenemos son menos 6 decibeles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que en el filtro que estuvimos viendo, si yo tuviera la frecuencia de corte en 200 Hz, yo tendría 0 decibeles, un poco menos en realidad, porque como la curva de caída empieza antes, tendría menos, tendría como menos 3. Pero podemos pensarlo en 0 decibeles. En 400 Hz tendría menos 6 decibeles. Es decir, que tendría la mitad de amplitud. En 800 Hz tendría menos 12 decibeles, que es la mitad de la mitad. En 1600 tendría menos 18 decibeles. Etcétera. Como vemos aquí, si la caída es de menos 6 decibeles, aquí tenemos la frecuencia de corte en 200 Hz. En 400 Hz tenemos aproximadamente menos 6 decibeles. Y en 800 Hz tenemos menos 12 decibeles. Pero hagamos aquí la cuenta inversa. Aquí lo que estoy haciendo es el inverso del logaritmo, es decir, estoy poniendo la referencia dividido 10 elevado a los decibeles que yo quiero saber sobre 20. Entonces, si mis decibeles fueran 0, como vemos, esto queda 1, es decir, quiere decir que tendría que tener la unidad para tener 0 decibeles. Si yo acá en cambio tuviera menos 6 decibeles, como vimos recién, vemos que tengo casi un 2, es decir, el doble. Es decir, aquí tengo que tener casi el doble o la mitad, pensamos de esa manera, de amplitud para tener menos 6 decibeles. Si yo pusiera cualquier otro valor, por ejemplo 7, entonces me daría esta relación. Quiere decir que tendría que ser un poco más de la mitad para tener menos 7 decibeles. Si yo cambio ahora pongo 12, vemos que tenemos casi 4, es decir, se duplicó. Estamos yendo para atrás, es decir, vuelvo a decir que 4 significaría que sería como la cuarta parte. Veamos si pongo, por ejemplo, entonces 24 decibeles. Ya casi 16. Es decir, que un sonido que está 24 decibeles más abajo está 16 veces más abajo de amplitud. Si voy a la cuenta anterior, y acá le pongo 1 sobre 16, me va a dar casi 24 decibeles. Un poquito más de 24. Es por eso que 24 decibeles es una caída bastante abrupta, porque quiere decir que en cada octava, acá tendría, si acá tengo 0 decibeles, acá tendría menos 24, es decir, tendría, como dijimos, 16 veces menos, acá tendría menos 48, o sea, 16 veces de las 16 veces menos, y aquí tendría 72. 16 de 16 de 16, es una caída muy profunda. Es más, si nosotros vemos cuántos son menos 72 decibeles, vemos que son como 3.900, casi 4.000 veces menos. Si es que hacemos la cuenta, 1 dividido 4.000,
me da 72 decibeles, menos 72 decibeles. Entonces creo que queda un poco más claro lo que significa esto de la caída de decibeles por octava. Quiere decir que en el caso de este filtro, de este FabFilter, si yo pusiera aquí 96 decibeles por octava, esto sería casi una pared, digamos, porque 96 decibeles es una caída muy abrupta. Podríamos ver en matemática cuánto es eso. 96 decibeles aquí me daría 63.095 veces menos, es realmente mucho. Pero existen otro tipo de filtros aparte del pasa bajo o low pass y el pasa alto o high pass. También tenemos los que se llaman filtros pasabanda o band pass, que serían algo como esto. Aquí vemos que lo que está dejando pasar es una parte de la parte del medio, una banda. Claro que otra vez vemos estas caídas acá que son mucho más suaves, porque otra vez tenemos una caída que no es demasiado abrupta. Podríamos aquí modificar esto y aquí tendríamos otra vez un pasabanda mucho más con una banda más pequeña. A esto también se lo llama Q. Acá la podemos ver. Q se llama a este ancho de banda. Cuando tenemos un filtro pasabanda o un rechazo de banda, típicamente el parámetro Q va a ser el ancho de esta banda. Mientras que los decibeles por octava van a ser lo rápido que va a caer esto. Podríamos tener, por ejemplo, una caída más lenta, como esta, o más lenta, así. Y también podemos reducir este Q. ¿Cómo suena esto? Veamos. Como pudimos escuchar entonces, con este filtro con una caída tan pronunciada y un Q pequeño, escuchamos, digamos, casi algunos armónicos dentro del ruido o pocos armónicos dentro del ruido. Es muy interesante el efecto que se logra con esto. Por último, entonces, tenemos también lo que llamamos el filtro rechazo de banda, que sería lo contrario. Un rechazo de banda sería algo como esto. Aquí lo que está haciendo es que esta banda de aquí en medio no está pasando y estas otras dos sí. Y por supuesto otra vez podríamos cambiar aquí el Q, digamos, y el corte. Entonces aquí tenemos un corte más pronunciado. Etcétera. Escuchemos este también. Primero sin el efecto. Igualmente, en los sintetizadores, por lo general, el filtro más utilizado es el pasabajos, este que está acá. También muchos tienen pasaltos, pero raramente tienen pasabandas. Entonces, dentro de este pasabajos hay un parámetro también que es muy importante, también sucede en el pasaltos. Voy a cambiar aquí esta respuesta en 24, que es lo que se llama la resonancia. La resonancia se produce cuando yo enfatizo la amplitud en la frecuencia de corte. Es decir, si esta es la frecuencia de corte, la resonancia sería algo como esto. Aquí esto, si bien está cortando, como dijimos, yo estoy acentuando la frecuencia donde estoy cortando. Y de esa manera, como podemos observar aquí, esta frecuencia tiende a destacarse.
Escuchemos cómo suena esto. Pero veamos qué sucede ahora cuando yo utilizo como señal de entrada a este filtro una diente de sierra. Aquí tenemos una diente de sierra de 200 Hz. Muy bien, aquí vemos el espectro de esta diente de sierra. ¿Sí? Todos los armónicos. Entonces quiere decir que si yo utilizo un filtro acá, lo que puedo hacer es modificar la amplitud de estos armónicos y por lo tanto modificar la forma de la onda. Por ejemplo, si yo aquí utilizara un filtro rechazo de banda, digamos así, aquí es obvio cómo estos armónicos de aquí no están pasando y el sonido de esta diente de sierra va a ser diferente. Veamos incluso aquí, con este osciloscopio, cómo es que se modifica la forma de la onda. Voy a achicar el tamaño de esta pantalla. Ahí está. Y entonces observemos. Vemos cómo la forma de la onda cambió completamente. Veamos qué sucede con un pasabajos. Vemos cómo la forma de la diente de sierra se suavizó. Tanto es así que si yo colocara aquí un corte muy abrupto, claro que esto, repito, no lo podemos hacer en un sintetizador analógico, pero si yo hiciera esto y dejara así, estaría solo dejando pasar un armónico, con lo cual obtengo ¿qué cosa? Una sinusoide. Es decir, estaría convirtiendo de una diente de sierra a una sinusoide utilizando un filtro. Ahí tendría una diente de sierra y ahí iría creando una sinusoide. Ahora veamos este ejemplo, pero utilizando un filtro típico de Max. El anterior que estábamos usando era un filtro de tipo plugin, pero lo que vamos a usar en el caso de nuestro sintetizador va a ser un filtro de Max. Este filtro, Max tiene varios filtros diferentes. Uno es este, por ejemplo, que se llama Reson. Y este Reson lo que implementa es un filtro pasabajos con resonador. ¿Sí? Aquí estos parámetros que puse aquí son 1, 20.000 y 1, que significa que esto es la ganancia del filtro, la frecuencia de corte y el resonador. Esto quiere decir que aquí yo estoy dejando entrar, digamos, la ganancia, la misma que está ingresando, que no estoy cortando nada, digamos, porque estoy en 20.000 Hz. Acá dice 200.000, vamos a poner 20.000. Y sin resonador, digamos, no tiene resonador. Vemos el espectro de esto. Aquí vemos la diente de sierra. También observamos que esta caída que tenemos aquí no es natural de una diente de sierra hecha, digamos, matemáticamente. Es decir, aquí lo que tenemos es lo que explicamos en otros capítulos. Este objeto, la diente de sierra, tiene un filtro pasabajos, digamos, en su implementación, que hace que no tenga armónicos superiores más arriba de la frecuencia de Nyquist. Entonces, de esa manera no tengo aliasing. Para los que quieran saber qué es esto, pueden investigar en internet, ya que excede un poco el tema de esta clase. Entonces, si yo aquí modifico esto y digo, bueno, quiero que la frecuencia de corte sea 500 Hz, ahí veo cómo se cortó, digamos, deja pasar más que nada la parte de abajo, y puedo aquí entonces agregarle resonador. Ahora, cuando le agrego resonador, y esto sucede también en los filtros analógicos, sucede que la amplitud general desciende, baja.
Entonces ahí es donde yo puedo ajustar la amplitud con este input. Si yo ahora moviera esto, vemos este pico de acá, que sería la frecuencia de corte. Y el sonido de esto es un sonido bastante característico, que estamos bastante acostumbrados a escuchar, más que nada de música electrónica, que es este. Aquí he creado un ejemplo para que se vea un poco más claro lo que acabo de decir, donde he colocado un secuenciador, un pequeño secuenciador, para tocar una secuencia que se repite cíclicamente, y aquí he colocado un LFO, recuerdan de la clase pasada, un LFO muy lento, a una velocidad de 0,1 Hz, que está barriendo la frecuencia de corte de este filtro entre 100 Hz y 1000 Hz. Tiene aquí una resonancia y una amplitud. Escuchemos esto. Es importante decir que los filtros tienen una característica especial, que es que cada uno de ellos, o cada tipo de filtro, tiene como una especie de color diferente. Y eso es lo que diferencia muchas veces un filtro hecho por la compañía Moog de otro hecho por Oberheim o hecho por Roland. Digamos, si bien todos implementan, por ejemplo, el mismo tipo de filtro pasabajos con una resonancia y demás, la forma como están construidos electrónicamente hace que tengan un color diferente, y eso es, por eso algunos son más buscados que otros, o por eso alguien puede tener varios tipos de filtros diferentes dentro de un sistema de racks. Aquí vemos, por ejemplo, en la página Modular Grid, por ejemplo, yo puse aquí que me muestre los módulos de filtros, y acá vemos, bueno, muchos por supuesto que hay cientos de ellos, pero si vemos que, por ejemplo, este dice que es un filtro tipo WASP, este es un filtro tipo SEM, que son más parecidos a los filtros que traen los Oberheim. Este es un filtro tipo ladder, que es más típico de los filtros Moog. Aquí tenemos un filtro que dice que está inspirado en el Jupiter 6 de Roland. Y así, este es un Polyvox, que es un filtro más típicamente de los sintetizadores rusos, etc. Vamos a tener muchos tipos de filtros. Por supuesto, todos estos no son todos tipos de filtros diferentes, sino que son implementaciones de 4, 5, 6 tipos de filtros diferentes o más, pero no mucho más que eso. Por último, veamos aquí en Max, entonces, la implementación de dos tipos diferentes de filtros pasabajos. Aquí tenemos entonces el Reson, que ya habíamos visto, y tengo aquí otro filtro que se llama PM Ladder, que lo que hace es imitar a un filtro tipo Ladder, un filtro tipo Moog. Escuchemos uno y otro. Primero escuchemos el Reson que teníamos de antes. Como podemos observar, los dos hacen el mismo efecto, pero el color el timbre que genera cada uno de los filtros es diferente. Por supuesto que en Max tenemos muchos otros tipos de filtros. Aquí estamos viendo solo dos tipos de filtros pasabajos, pero podríamos implementar un filtro llamado Biquad. Voy a quitar esto y voy a colocar ese filtro, que básicamente me permite implementar cualquier tipo de filtro en el sentido de pasa alto, pasa bajo, pasa banda, etc. Entonces, si yo coloco este Biquad, la mejor manera de editar o de utilizar este objeto es con otro objeto gráfico llamado FilterGraph,
Y de esta manera, si yo conecto este filter graph al biquad, y luego aquí voy a utilizar un truco con el inspector, que es, voy a abrir el inspector y para colocar el filtro que quiero voy a arrastrar aquí esto que dice edit mode, lo voy a arrastrar acá arriba, y entonces de esta manera yo puedo ver acá los filtros que puedo utilizar. Por ejemplo, podemos tener aquí un filtro pasa abajo, entonces aquí lo vemos. Podemos tener un filtro pasa altos, aquí se ve con su resonador, rechazo de banda, etc. Entonces aquí si usáramos esto, como vemos podemos implementar cualquier tipo de filtro e incluso un resonador en los high pass, etc. Aquí vemos entonces un ejemplo de un sistema modular creado en este sintetizador virtual llamado BCB, que es un software que se consigue gratuito de internet, con el que podemos crear estas interconexiones de sintetizadores y usarlos para tocar. Y aquí vemos que tenemos entonces un BCF, un BCA, un BCO y dos envolventes, una que controla el filtro y otra que controla el BCA. Y por último tenemos la salida de esto hacia la tarjeta de audio y controlamos esto desde un teclado. Como vemos, este BCF tiene que una resonancia. Una frecuencia de corte. Tenemos aquí las formas de onda. Aquí estamos usando una diente de sierra y demás. Muy bien, hagamos esto mismo pero en Max. Por último, veamos aquí entonces una implementación de lo que estuvimos viendo hasta aquí, donde tenemos el BCO, el BCA con su envolvente y el BCF. Esto lo vamos a ver en detalle en el próximo capítulo, pero aquí podemos ver entonces cómo estas tres partes pueden crear ya un pequeño sintetizador que imita a un sintetizador analógico. Aquí tenemos también la parte esta de secuenciador como vimos recién. Entonces, si escuchamos esto, yo que estoy usando una diente de sierra con un envolvente de amplitud y un envolvente de filtro. Escuchemos. Muchas gracias. Gobierno de México.